La pobreza comienza en la percepción. La mayoría de personas cree que la pobreza empieza cuando falta dinero, pero no. La pobreza empieza mucho antes. Empieza en la forma en que aprendes a ver el mundo. Porque una mente que crece viendo límites, termina construyendo límites. Una mente que normaliza escasez, empieza a vivir atrapada incluso antes de quedarse sin dinero. Y lo más peligroso es que casi nadie nota cuándo empezó. Personas inteligentes, trabajadoras, responsables, viviendo durante años dentro de patrones invisibles que les enseñaron a sobrevivir, pero nunca a pensar en libertad. En este ensayo vas a entender por qué la pobreza muchas veces no comienza en la cuenta bancaria, sino en la percepción, y cómo una mente condicionada puede construir una vida entera sin darse cuenta de que está viendo el mundo desde la escasez. Capítulo 1. No ves el mundo como es. Ves el mundo como aprendiste a interpretarlo, y esa diferencia cambia completamente una vida, porque la realidad no entra limpia en la mente, pasa primero por filtros, por experiencias, por heridas, por miedo, por recuerdos, por creencias repetidas durante años. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y construir destinos completamente distintos. Una ve oportunidad, la otra solo ve riesgo. Una observa posibilidades, la otra observa límites. Y aquí es donde casi todo comienza. La mayoría de personas jamás cuestiona la forma en que interpreta el dinero. Simplemente hereda una percepción. Desde pequeños, muchos crecieron escuchando frases que parecían normales. El dinero no alcanza. La vida es difícil. Hay que trabajar hasta agotarse. Los ricos son abusivos. La gente como nosotros nunca sale adelante. Y cuando una frase se repite durante años, deja de sentirse como una opinión. Empieza a sentirse como realidad. Eso es lo peligroso, porque el cerebro humano no solo escucha ideas, las convierte en identidad. Y una identidad repetida suficientes veces termina construyendo comportamiento. Una persona que crece escuchando escasez empieza a percibir el mundo desde la escasez. Incluso cuando aparecen oportunidades, muchas veces no puede verlas. Porque la mente no observa únicamente lo que existe, observa lo que cree posible. Y aquí es donde la mayoría nunca mira. La percepción puede volverse una prisión invisible. Hay personas que viven rodeadas de oportunidades, pero mentalmente siguen atrapadas. No porque sean incapaces, sino porque aprendieron a interpretar la realidad desde la limitación. Y una mente condicionada empieza a defender sus propios límites. Eso explica algo muy extraño. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero al mismo tiempo desconfían de cualquier posibilidad diferente, porque lo desconocido amenaza la identidad, y el cerebro prefiere una limitación familiar, antes que una libertad incierta. La mayoría cree que las decisiones financieras son racionales, pero muchas veces son emocionales, inconscientes, automáticas, programadas hace años. Por eso algunas personas ganan más dinero, y aún así siguen viviendo desde el miedo. Porque la escasez no desaparece automáticamente cuando aumenta el ingreso. Si la percepción sigue siendo limitada, la vida también lo será. Y eso explica por qué personas inteligentes siguen atrapadas en patrones repetitivos. Trabajan, se esfuerzan, se agotan, pero internamente siguen creyendo que la libertad pertenece a otros. Y cuando alguien cree eso durante demasiado tiempo, empieza a actuar como alguien que no espera mucho de la vida. Ese es el verdadero problema. No siempre es falta de capacidad. Muchas veces es exceso de condicionamiento. La mente empieza a filtrar automáticamente cualquier cosa que contradiga la identidad que aprendió. Si alguien se percibe pequeño, empieza a comportarse pequeño. Si alguien se percibe limitado, empieza a tomar decisiones limitadas. Si alguien cree que nunca tendrá libertad, deja de construirla incluso antes de intentarlo. Y lo más peligroso es que esto ocurre en silencio, sin que la persona lo note. Porque la percepción automática no se siente como programación, se siente como realidad. Eso es lo que vuelve tan difícil escapar. La mayoría de personas nunca se pregunta, ¿y si mi forma de ver el dinero fue construida por otros? ¿Y si muchas de mis creencias ni siquiera me pertenecen? ¿Y si llevo años interpretando el mundo desde una identidad diseñada por miedo? Ahí comienza el despertar, no cuando alguien gana más dinero, sino cuando empieza a observar sus propios patrones mentales. Porque una persona puede vivir con pocos recursos, sin vivir mentalmente en pobreza, y otra puede ganar mucho, mientras sigue atrapada en escasez psicológica.
La percepción cambia decisiones. Las decisiones cambian hábitos. Los hábitos construyen identidad. Y la identidad termina construyendo destino. Por eso la pobreza más peligrosa no siempre es visible. A veces vive en la forma en que alguien piensa, en la forma en que interpreta oportunidades, en la forma en que reacciona al miedo, en la forma en que normaliza sobrevivir. Y una vez que una percepción se vuelve normal, la mente deja de cuestionarla. Ahí es donde millones quedan atrapados. No porque no puedan avanzar, sino porque nunca aprendieron a ver diferente. La pobreza más peligrosa es la que se vuelve normal. Capítulo 2. El entorno programa tu visión. El entorno moldea silenciosamente la forma en que una persona interpreta la vida. Mucho antes de tomar decisiones, ya aprendió qué esperar del mundo. Y eso cambia todo, porque lo que ves todos los días termina pareciéndote normal. Si alguien crece rodeado de estrés, normaliza el estrés. Si crece rodeado de deuda, normaliza la deuda. Si crece viendo personas agotadas, empieza a creer que vivir agotado es parte natural de existir. Ese es el verdadero poder del entorno. No necesita obligarte, solo necesita repetirse. Y después de suficientes años, la repetición se convierte en percepción. La mayoría de personas nunca decide conscientemente cómo quiere vivir. Simplemente replica lo que vio. Rutinas, hábitos, miedos, límites, formas de reaccionar. Por eso hay personas que jamás se preguntan si existe otra manera de vivir. No porque sean incapaces de imaginarla, sino porque nunca estuvieron expuestas a ella. Y aquí es donde todo empieza a volverse invisible. El entorno no solo influye en el comportamiento, influye en lo que una persona considera posible. Eso significa que alguien puede vivir dentro de una prisión mental sin darse cuenta de que existe. Porque cuando todos alrededor viven igual, la mente deja de cuestionar. Ahí nace el conformismo silencioso. Trabajar, pagar cuentas, sobrevivir, esperar el fin de semana, repetir. Y lentamente, la vida se convierte en una secuencia automática. La parte peligrosa es que la mayoría nunca nota esta programación. Porque el entorno moderno no siempre controla mediante fuerza. Muchas veces controla mediante normalización. Normalizar ansiedad, normalizar agotamiento, normalizar miedo financiero, normalizar vivir sin tiempo, normalizar sobrevivir. Y cuando algo se vuelve normal, deja de parecer un problema. Eso explica por qué millones de personas viven en modo supervivencia, sin cuestionarlo. Despiertan pensando en deudas, trabajan pensando en cuentas, duermen pensando en preocupaciones. Y aún así, creen que eso simplemente es la vida. Pero una mente constantemente preocupada pierde claridad, pierde visión, pierde capacidad estratégica, porque el miedo reduce percepción. Y una persona atrapada en ansiedad financiera casi siempre piensa en corto plazo. Alivio inmediato, soluciones rápidas, escapar del momento, no construir libertad, sobrevivir. Ese es el problema de una mente entrenada por el entorno para reaccionar constantemente. Nunca tiene espacio suficiente para observar. Y sin observación, no existe transformación. La percepción colectiva también juega un papel enorme, porque las emociones se contagian, el miedo se contagia, la resignación se contagia, el conformismo también. Hay lugares donde generaciones enteras aprendieron a vivir desde la limitación, no porque alguien lo enseñara directamente, sino porque todos actuaban como si no existieran alternativas. Eso crea una especie de techo invisible, un límite psicológico colectivo. Las personas empiezan a autocorregirse cuando alguien piensa diferente. Eso no funciona. La vida real no es así. Deja de soñar. Y poco a poco, la visión se reduce, hasta que sobrevivir parece suficiente. Y aquí aparece algo todavía más profundo. La pobreza no siempre es financiera. A veces es emocional. Personas viviendo con miedo constante, miedo a perder estabilidad, miedo a quedarse atrás, miedo a intentar algo diferente, miedo a pensar demasiado, porque pensar demasiado puede obligarte a cuestionar la vida que normalizaste, y eso incomoda muchísimo. Por eso muchas personas prefieren distraerse, pantallas, ruido, entretenimiento constante, cualquier cosa, menos observar profundamente su propia realidad. Porque en silencio, muchas veces aparece una pregunta peligrosa. ¿Y si llevo años viviendo dentro de una estructura que nunca elegí conscientemente? Eso cambia completamente la percepción del dinero, porque el problema no siempre es cuánto ganas. A veces es el entorno emocional y psicológico desde el que estás viviendo.
Una persona rodeada constantemente de ansiedad empieza a pensar desde ansiedad. Una persona rodeada de resignación empieza a reducir expectativas. Una persona rodeada de supervivencia termina creyendo que la vida solo consiste en resistir, y una mente que solo aprende a resistir raramente construye libertad, porque la libertad necesita algo que el entorno moderno destruye constantemente: espacio mental, claridad, perspectiva, silencio interno. Eso es lo que casi nadie entiende. El entorno también consume energía psicológica, y cuando alguien vive demasiados años rodeado de tensión, empieza a perder la capacidad de imaginar algo diferente. Ahí nace la limitación invisible. Personas que jamás exploran otra posibilidad. No porque no exista, sino porque mentalmente nunca entró dentro de su mapa de realidad. Eso explica por qué algunas personas reaccionan con miedo cuando escuchan ideas diferentes. No es rechazo racional, es defensa psicológica. La mente protege aquello que considera seguro, aunque esté generando sufrimiento. Y mientras más repetitiva es una vida, más difícil se vuelve cuestionarla. Porque el cerebro ama la familiaridad, incluso cuando esa familiaridad destruye lentamente la libertad. Por eso cambiar de percepción puede sentirse incómodo. Significa romper patrones, romper identidad, romper la versión de realidad que alguien aceptó durante años. Y la mayoría nunca llega a ese punto, no porque no pueda, sino porque jamás se detiene lo suficiente para observar el entorno que está moldeando su mente. Tu entorno no solo influye en tus decisiones, influye en lo que crees posible. Y cuando una persona deja de creer en posibilidades, empieza a construir límites sin darse cuenta. Ahí comienza la prisión más silenciosa de todas, la que vive dentro de la percepción. Capítulo 3. La mente en escasez. La escasez no solo afecta el dinero, afecta la forma en que una persona piensa, porque una mente entrenada para sobrevivir empieza a vivir reaccionando, y alguien que vive reaccionando pierde lentamente la capacidad de construir dirección. Ese es el problema del modo supervivencia. No deja espacio para observar, solo para responder. Responder problemas, responder urgencias, responder miedo, responder presión, apagar incendios diarios. Y cuando una vida entera se convierte en reacción, la claridad desaparece. La mayoría de personas no está diseñando su futuro. Está intentando sobrevivir esta semana. Eso cambia completamente la relación con el dinero, porque una mente agotada por la supervivencia no piensa estratégicamente, piensa inmediatamente. Cómo pagar, cómo resolver, cómo escapar de la presión actual, no cómo construir libertad. Y aquí aparece el verdadero problema. La supervivencia constante reduce la capacidad de pensar en largo plazo, porque el cerebro humano, cuando percibe amenaza permanente, prioriza alivio inmediato. No visión, no paciencia, no estrategia, alivio. Eso explica muchísimas decisiones modernas. Compras impulsivas, consumo emocional, necesidad constante de distracción, gastar para sentir algo, comprar para escapar, consumir para olvidar ansiedad. Porque muchas veces el problema no es material, es emocional. Una mente saturada busca pequeñas dosis de alivio. Y el sistema moderno entiende perfectamente eso. Por eso todo está diseñado para estimular reacción inmediata, comida rápida, contenido rápido, dopamina rápida, compras rápidas, placer instantáneo, porque una persona atrapada en fatiga mental se vuelve más impulsiva, y una mente impulsiva raramente construye riqueza, construye dependencia. La mayoría cree que la pobreza es solamente falta de recursos, pero muchas veces también es falta de espacio mental, espacio para pensar, espacio para cuestionar, espacio para observar la vida desde distancia. Porque cuando alguien vive permanentemente bajo presión, su percepción se reduce. Empieza a mirar únicamente lo urgente, no lo importante, y esa diferencia destruye años completos. Hay personas extremadamente inteligentes, viviendo atrapadas en ciclos repetitivos. No porque no tengan capacidad, sino porque la supervivencia consume toda su energía psicológica. Eso es lo más peligroso del modo escasez. No solo limita dinero, limita visión. Una mente constantemente preocupada empieza a perder capacidad de imaginar. Y cuando una persona deja de imaginar otra posibilidad, empieza a aceptar cualquier realidad. Ahí nace la resignación silenciosa. La idea de que la vida simplemente es así. Trabajar, cansarse, sobrevivir, esperar descanso, repetir. Y lentamente, la mente deja de buscar libertad.
Empieza solamente a buscar alivio. Ese cambio parece pequeño, pero cambia completamente un destino, porque alguien que busca libertad tolera incomodidad estratégica, pero alguien que solo busca alivio normalmente toma decisiones emocionales. Y las decisiones emocionales repetidas terminan creando dependencia. Eso explica por qué muchas personas sienten ansiedad apenas reciben dinero. No lo administran desde claridad, lo administran desde presión acumulada, desde agotamiento, desde necesidad emocional, porque una mente en escasez rara vez siente seguridad. Incluso cuando mejora económicamente, siempre espera el próximo problema, la próxima crisis, la próxima pérdida, y vivir así consume energía mental constantemente. Por eso algunas personas jamás logran construir estabilidad interna, no importa cuánto ganen. La escasez sigue viviendo en la percepción, y una percepción de escasez produce comportamiento de escasez. Eso cambia completamente la forma de entender la riqueza. Porque la riqueza real no empieza únicamente con ingresos. Empieza cuando la mente deja de vivir en estado permanente de amenaza, cuando recupera claridad, cuando recupera atención, cuando deja de reaccionar automáticamente. Pero eso es difícil, muy difícil. Porque la mayoría lleva tantos años sobreviviendo que ya confundió supervivencia con identidad. Personas orgullosas de no detenerse nunca, de vivir ocupadas, de resistir presión constante, sin darse cuenta de que el agotamiento continuo también destruye percepción, y una mente sin percepción pierde dirección. Ese es el verdadero costo invisible. La escasez no solo vacía cuentas bancarias, también vacía energía mental, reduce creatividad, reduce paciencia, reduce visión, reduce capacidad de construir, porque una mente atrapada en supervivencia vive demasiado cerca del miedo, y el miedo prolongado transforma completamente la manera en que alguien interpreta la vida. Por eso muchas personas rechazan oportunidades automáticamente, no porque sean malas, sino porque el cerebro agotado percibe riesgo en todo lo desconocido, y mientras más cansada está una mente, más se aferra a lo familiar, incluso cuando lo familiar la está destruyendo lentamente. Eso explica por qué tantas personas permanecen años enteros dentro de vidas que ya no soportan. El cerebro prioriza seguridad emocional inmediata, aunque el precio sea libertad futura. Y aquí es donde todo empieza a conectarse: la percepción, el entorno, la supervivencia, la escasez. Todo alimenta el mismo ciclo. Una mente agotada interpreta menos posibilidades. Una mente con menos posibilidades toma decisiones más limitadas. Y decisiones limitadas repetidas durante años terminan construyendo una vida limitada. Por eso la escasez más peligrosa no siempre se ve desde afuera. A veces vive dentro de pensamientos automáticos, dentro del miedo constante, dentro de la incapacidad de imaginar algo distinto. Una mente atrapada en supervivencia no construye libertad, solo busca alivio. Y millones de personas viven exactamente así, sin darse cuenta. Capítulo 4. Las personas ricas ven diferente. La mayoría de personas cree que las personas ricas piensan diferente, porque tienen más dinero, pero muchas veces ocurre al revés. Primero aprenden a ver diferente, y después empiezan a construir diferente. Eso cambia completamente la forma de entender el dinero. La diferencia más profunda no siempre es financiera, muchas veces es perceptiva, porque dos personas pueden mirar exactamente el mismo escenario y reaccionar de maneras opuestas. Una ve crisis, la otra ve oportunidad. Una observa riesgo, la otra observa posibilidad, y esa diferencia parece pequeña, pero repetida durante años, construye destinos completamente distintos. La mayoría fue entrenada para detectar amenazas, perder dinero, fracasar, equivocarse, quedarse atrás. Y una mente entrenada por el miedo empieza a interpretar el mundo desde protección constante, no desde expansión. Por eso tantas personas rechazan oportunidades automáticamente. No las analizan, las temen. Porque la percepción condiciona la reacción emocional. Y una persona que vive desde miedo financiero, muchas veces ni siquiera nota cuánto limita sus propias decisiones. Ese es el verdadero poder de la percepción. No cambia solamente lo que alguien piensa, cambia lo que alguien alcanza a ver. Las personas que construyen riqueza muchas veces desarrollan una percepción distinta del tiempo. Mientras la mayoría piensa en sobrevivir este mes, ellos piensan en construir durante años.
Eso requiere algo muy raro en el mundo moderno: paciencia, paciencia estratégica, la capacidad de tolerar procesos largos sin necesitar recompensa inmediata. Porque una mente desesperada normalmente toma decisiones desesperadas, pero una mente clara tolera el largo plazo. Y ahí aparece otra diferencia silenciosa: la relación emocional con el dinero. Muchas personas viven el dinero desde ansiedad, desde urgencia, desde presión, como si cada decisión financiera definiera su supervivencia. Y cuando alguien vive así, pierde claridad, porque el miedo emocional distorsiona percepción. Eso explica por qué algunas personas toman malas decisiones incluso teniendo oportunidades. No reaccionan desde lógica, reaccionan desde tensión interna. Las personas que construyen riqueza lentamente muchas veces aprenden algo diferente. No adoran el dinero, no viven obsesionadas. Simplemente dejan de reaccionar emocionalmente a cada movimiento. Empiezan a observar con más distancia, con más calma, con más claridad. Y eso les permite ver oportunidades donde otros solamente ven caos. Porque la percepción tranquila detecta cosas que la desesperación no puede ver. Y aquí aparece algo todavía más profundo. La riqueza también tiene relación con la capacidad de imaginar. Imaginar otra vida, otra estructura, otra manera de existir. Porque alguien que nunca logra imaginar libertad, difícilmente la construirá. La mente necesita primero percibir una posibilidad, antes de empezar a caminar hacia ella. Por eso muchas personas viven atrapadas incluso teniendo capacidad. No logran visualizar una realidad distinta. El entorno les enseñó límites demasiado pequeños, y el cerebro terminó aceptándolos. Pero las personas que expanden percepción empiezan a notar algo extraño: que gran parte de la realidad moderna funciona sobre automatismos, personas repitiendo patrones, rutinas, miedos heredados, deseos programados. Y cuando alguien empieza a observar eso, recupera algo muy poderoso: distancia psicológica, la capacidad de dejar de reaccionar automáticamente. Eso cambia decisiones, cambia prioridades, cambia relaciones, cambia incluso la manera de interpretar el tiempo. Porque alguien atrapado en supervivencia vive acelerado. Pero alguien que desarrolla claridad empieza a pensar estratégicamente, empieza a construir, no solamente a sobrevivir. Y eso puede parecer invisible desde afuera, porque la verdadera riqueza muchas veces comienza internamente, en la percepción, en la capacidad de observar diferente, en la habilidad de no reaccionar como todos. Eso incomoda muchísimo, porque la sociedad moderna recompensa velocidad, no profundidad, reacción, no reflexión, consumo, no claridad. Y aún así, las personas que realmente construyen libertad normalmente aprenden a desacelerar mentalmente, a observar antes de actuar, a pensar antes de reaccionar, a tolerar incertidumbre sin desesperación. Eso les permite percibir posibilidades que otros jamás notan, porque el miedo estrecha visión, pero la claridad la expande. Y cuando alguien deja de interpretar el mundo desde amenaza constante, su percepción cambia completamente. Empieza a notar conexiones, oportunidades, patrones, movimientos estratégicos. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió la manera de observarlo. Ese es uno de los secretos más invisibles de la riqueza. La percepción también crea realidad, porque aquello que una persona considera posible termina influyendo profundamente en sus decisiones. Y las decisiones repetidas durante años terminan construyendo una vida. Por eso algunas personas permanecen atrapadas durante décadas, mientras otras lentamente empiezan a construir libertad. No siempre es inteligencia, no siempre es suerte. Muchas veces es percepción. La riqueza muchas veces comienza cuando una persona deja de interpretar el mundo desde el miedo, y ese momento cambia absolutamente todo. Capítulo 5. Recuperar tu percepción. La transformación financiera más profunda no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la conciencia. Porque una persona no cambia realmente cuando gana más dinero, cambia cuando empieza a observarse. Y eso es incómodo, muchísimo, porque significa cuestionar pensamientos que llevas años considerando normales. Pensamientos automáticos, miedos automáticos, reacciones automáticas, escasez automática. La mayoría nunca observa sus propios patrones mentales. Simplemente vive dentro de ellos. Y una mente que nunca se observa termina obedeciendo programas invisibles. Por eso el primer paso no es producir más, es mirar diferente. Observar qué pensamientos aparecen cada vez que piensas en dinero.
¿Qué emociones aparecen cuando alguien habla de riqueza? ¿Qué límites aparecen automáticamente dentro de tu mente? Porque muchas veces, la pobreza psicológica habla en silencio. Habla cuando alguien piensa, eso no es para mí. La gente como yo nunca llega ahí. La vida siempre será difícil. Y lo peligroso es que esas frases parecen verdad, no porque lo sean, sino porque fueron repetidas demasiadas veces. Ahí comienza el verdadero cambio. Cuando una persona deja de reaccionar automáticamente y empieza a observar conscientemente, porque observar rompe automatismos. Y una mente consciente ya no puede vivir dormida de la misma manera. Eso cambia incluso la forma de relacionarse con el entorno. La mayoría subestima cuánto influye lo que escucha todos los días. Conversaciones, contenido, personas, ambientes, energías. Todo eso moldea percepción, porque el cerebro humano absorbe constantemente aquello que lo rodea. Y si alguien vive rodeado únicamente de miedo, termina interpretando el mundo desde miedo. Si vive rodeado de resignación, empieza a reducir expectativas. Si vive rodeado de distracción, pierde profundidad. Por eso elegir conscientemente el entorno es una decisión psicológica enorme. No se trata solo de alejarse de personas negativas. Se trata de proteger percepción, proteger claridad, proteger atención, porque aquello que entra constantemente en tu mente termina moldeando tu realidad interna. Y una realidad interna deteriorada, eventualmente, produce una vida deteriorada. La parte peligrosa del mundo moderno es que destruye atención constantemente. Pantallas, ruido, comparación, información infinita, estimulación permanente. Y una mente sobreestimulada pierde capacidad de escuchar su propia conciencia. Por eso recuperar claridad requiere algo que hoy casi nadie tolera: silencio. Silencio real, espacio mental, observación, tiempo para pensar profundamente, porque una mente en silencio empieza a notar cosas que antes ignoraba. Patrones, hábitos, miedos, reacciones, dependencias emocionales. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. No porque la realidad externa se transforme de inmediato, sino porque cambia la forma de interpretarla. Eso es libertad psicológica. No reaccionar automáticamente al miedo, no vivir desde ansiedad constante, no interpretar cada dificultad como una amenaza definitiva. La libertad psicológica comienza cuando una persona deja de mirar el mundo desde supervivencia, porque mientras alguien interprete todo desde escasez, seguirá construyendo decisiones desde escasez, y las decisiones repetidas terminan construyendo identidad. Por eso la verdadera transformación financiera es profundamente mental, no superficial, no motivacional, no basada únicamente en dinero, basada en percepción, en conciencia, en claridad, en la capacidad de observar la realidad sin los filtros automáticos del miedo. Eso cambia prioridades, cambia hábitos, cambia incluso la forma de caminar por el mundo, porque alguien que recupera percepción también recupera posibilidad. Empieza a notar caminos que antes parecían invisibles. No porque aparecieron de repente, sino porque la mente dejó de bloquearlos. Eso explica por qué algunas personas cambian completamente su vida, sin que nada externo parezca haber cambiado al inicio. El cambio empezó internamente, en la percepción, en la forma de pensar, en la forma de observar, porque la realidad externa muchas veces tarda en reflejar lo que primero cambia dentro de la mente, y la mayoría nunca llega a entender esto. Siguen buscando soluciones externas para problemas que comenzaron internamente: más dinero, más trabajo, más velocidad, sin darse cuenta de que una mente confundida puede destruir incluso grandes oportunidades. Por eso, recuperar claridad se vuelve tan importante. No para escapar del mundo, sino para dejar de vivir reaccionando a él, porque una mente clara toma decisiones distintas, y decisiones distintas repetidas durante años terminan creando una vida completamente diferente. La riqueza no empieza cuando tienes más dinero, empieza cuando tu mente deja de ver límites en todas partes. Y ese momento es profundamente silencioso. No parece espectacular, no parece viral, no parece motivacional. Simplemente empiezas a ver diferente. Empiezas a cuestionar ideas que antes parecían absolutas. Empiezas a recuperar dirección. Y lentamente, la percepción deja de ser una prisión. La mayoría de personas jamás sale de la pobreza, porque nunca cuestiona la forma en que interpreta la realidad. Y una mente entrenada para ver escasez termina construyendo una vida limitada. Código Millonario no es para quienes buscan motivación.
Es para quienes decidieron cambiar la forma en que ven el mundo.